Hola de nuevo, vamos a hablar rápidamente acerca del sistema circulatorio. Esta es una introducción para las clases que vamos a recibir el día de mañana y vamos a enfocarnos a la bomba cardíaca. Saber que el sistema circulatorio está constituido por dos sistemas y cada uno de ellos íntimamente relacionados, pero son, eh, vamos a decir que independientes, ¿no? El sistema cardiovascular que básicamente este está constituido por la bomba cardíaca y está constituido por todos estos vasos sanguíneos que pueden ser arterias, venas y obviamente los capilares. Y luego tenemos el sistema vascular linfático que está constituido básicamente por los capilares linfáticos y los vasos linfáticos. Recuerden que los vasos linfáticos cruzan los ganglios linfáticos y sirven para la filtración de este líquido tisular que es, eh, vamos a decirlo así, como puesto a circulación cuando hay exceso de líquido intersticial en los tejidos. Entonces, específicamente el sistema circulatorio lo vamos a dividir o lo vamos a integrar por, bueno, el sistema cardiovascular y el linfático que ya mencionamos. Pero el sistema cardiovascular se va a integrar principalmente por el corazón, que resulta ser la bomba cardíaca, el sistema o el circuito pulmonar y el circuito sistémico. Recuerden que estos dos están constituidos a su vez por arterias, capilares y venas. Así que de esta forma es como se van a distribuir los, o se va a ramificar, ¿verdad? Primero van a haber arterias que se van a hacer más pequeñas, luego van a formar capilares y luego estos capilares van a ir aumentando de tamaño hasta formar venas. Y recordar de que el corazón representa la bomba, que es aquí donde prácticamente se da el inicio de la circulación sanguínea. Entonces vamos a comenzar a hablar del corazón. El corazón sabemos que es un órgano muscular, como ya lo vimos anteriormente en la clase de músculo, está constituido por músculo cardíaco, que es un tipo de músculo estriado, pero también está constituido por abundante tejido conectivo que forma gran cantidad de los componentes de las aurículas, así como de los trígonos fibrosos, de los componentes fibrosos del corazón, que más adelante vamos a mencionar. Entonces, quiero que observen en esta imagen la distribución del músculo y del tejido conectivo, más o menos, esto es un aproximado, de cómo está distribuido, por ejemplo, los tejidos conectivos, que es lo que se ve de color blanco, y lo que se ve de color rojo, que representan los tejidos musculares. Vean de que en las aurículas, principalmente a este nivel, vemos de que las fibras son un tanto irregulares, pero son sumamente importantes porque a través de ellas es donde se da el paso del impulso nervioso desde la aurícula hacia los ventrículos. Y esto es sumamente importante, recuerden esto siempre. Luego aquí tenemos las válvulas cardíacas que representan las uniones auriculoventriculares. Entonces, desde el punto de vista morfológico, vamos a decir de que el corazón está dividido en cuatro cámaras. Una cámara que se llama aurícula derecha. Vamos a comenzar por el lado derecho. De la aurícula derecha se va a formar posteriormente la unión auriculoventricular, se encuentra las válvulas. En este caso la válvula se llama válvula tricuspidia. Luego tenemos esta otra cavidad que es la cavidad ventricular derecha. Y bueno, después de la cavidad ventricular derecha sale a través de un vaso sanguíneo grande que se llama arteria pulmonar. Luego entra la circulación pulmonar, regresa a través de las venas pulmonares y entra a la aurícula izquierda. Y aquí vemos la aurícula izquierda. Luego encontramos esta válvula que es lo que representa la unión auriculoventricular a través de este canal y se forma la válvula mitral. Y luego la válvula mitral permite el paso de la sangre a la última cámara del corazón, que sería el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo la sangre va a salir a la circulación sistémica a través de la aorta. Vean ustedes que entre las dos aurículas existe un tabique o un septo que recibe el nombre de septo interatrial o interauricular. Y este es constituido por abundante tejido
conectivo entremezclado con músculo cardíaco. Luego tenemos el septo interventricular, que posee dos regiones, un tercio apical, que es esta que vemos acá, que está constituido casi en su totalidad por tejido conectivo membranoso o fibroso, y el resto está constituido casi exclusivamente por músculo cardíaco. Las cámaras ventriculares tienen una serie de prolongaciones en forma de papilas que representan las uniones de estas cuerdas blanquecinas que se llaman cuerdas tendinosas que unen las válvulas a estas regiones del músculo, y estos se llaman músculos papilares, que son estas prolongaciones de aspecto papilar, por eso su nombre, que las encontramos a nivel de las cavidades ventriculares. Aquí las vemos a nivel de ambos, ¿verdad? Ambas cavidades ventriculares. Y luego también encontramos estas disposiciones irregulares. Ustedes la ven que van hacia unas áreas de diferentes direcciones, ¿verdad? Estas se llaman bandas musculares o bandas de contracción, ¿verdad? Que estas son básicamente bandas contráctiles de músculo, de cómo se dispone la superficie de las cavidades ventriculares. Entonces, esta es una revisión realmente muy rápida y muy breve de la anatomía del corazón, y para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a estar hablando en esta clase. Entonces, desde el punto de vista morfológico, es esto que hemos mencionado, y ahora vamos a hablar más específicamente de la histología. El corazón histológicamente está constituido por tres capas. Una capa interna, que es esta que viene hacia acá hasta la superficie interna, una capa media y una capa externa. La capa interna recibe el nombre de miocardio, perdón, recibe el nombre de endocardio, así es el nombre correcto, endocardio. Luego tenemos esta otra de acá que se llama miocardio, que esta es prácticamente el tejido muscular, y una externa que se llama pericardio o epicardio. Vamos a ver que puede ser manejado por ambos términos, aunque los libros usualmente le dan el nombre de epicardio. ¿Ok? Pero puede ser un pericardio, que puede ser visceral en este caso, y luego hay otro que es parietal. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Más de cerca. Tenemos entonces endocardio, donde vemos estas bandas carnosas o estas bandas musculares que se denominan también trabéculas carnosas. Vemos luego la pared interna, que es el miocardio, recuerden que es músculo cardíaco. Luego aquí tenemos este que sería el epicardio o el pericardio visceral, ¿verdad? Cualquiera de los dos nombres es correcto. Y luego este aquí que sería el pericardio parietal, que va a constituir esta capa fibrosa de pericardio membranoso que vemos que recubre el corazón como una especie de bolsita externa. Los vasos sanguíneos usualmente tienen una disposición epicárdica, aquí lo vemos, o sea que van a estar siempre o casi siempre cerca del epicardio, y de aquí van a mandar vasos sanguíneos hacia la parte interna de la cavidad de la pared del miocardio. Vamos a ir viendo cada una de estas capas. Por ejemplo, el endocardio, vamos a ver que es una continuación de la túnica íntima de los vasos sanguíneos. Vamos a ver esto después. Y vamos a ver que entra a las cavidades cardíacas y va a estar constituido básicamente por dos componentes muy, muy importantes. El primero es el endotelio. El endotelio, recuerden que son células aplanadas que se van a disponer en una sola capa o un epitelio plano simple, que inmediatamente hacia abajo va a tener un tejido conectivo fibroelástico, ¿verdad? Y este tejido conectivo usualmente se va a entremezclar con un tejido conectivo laxo subendocárdico que va a contener en algunas regiones las fibras de Purkinje, que son sumamente importantes para el sistema de conducción sanguínea. En otras ocasiones podemos identificar algunas ramas muy pequeñas de nervios o vasos sanguíneos. Recuerden que el tejido conectivo laxo usualmente es un tejido muy, muy vascularizado. Bien, este tejido fibroso casi siempre va a tener áreas irregulares de tejido conectivo denso, y ojo, y esto quiero que lo subrayen también, podemos encontrar músculo liso entremezclado con algunas fibras elásticas. Entonces, estos son los componentes del endocardio a nivel del corazón, ¿verdad? El endocardio, endotelio, la capa subendocárdica. El límite básico del endocardio hacia
el tejido del miocardio es el endomisio del músculo cardíaco. Una vez estamos observando desde arriba hacia abajo el tejido endocárdico y vemos que ya existe el endomisio del músculo cardíaco, entonces decimos hasta aquí llegó el endocardio. Después del endomisio hacia abajo, entonces ya estamos hablando del miocardio. Entonces aquí vemos el epitelio plano simple, vemos todo esto de acá que es la capa o el tejido conectivo subendocárdico que se encuentra inmediatamente hacia abajo. Y luego tenemos el endomisio y luego tenemos el miocardio. De aquí para abajo entonces es el miocardio propiamente dicho. Entonces, el miocardio es eso, ¿verdad? Es el músculo cardíaco que usualmente va a estar dispuesto en forma espiral, ¿verdad? No quiere decir que se vaya a ver de forma arremolinada en histología, no, sino que la disposición del músculo cardíaco va desde arriba hacia abajo, con una pequeña disposición o girando en disposición anterior y a la vez bajando a través de la pared del músculo del miocardio. Entonces, esta es una capa muy, muy gruesa, pero se encuentra mucho más gruesa a nivel de las cámaras ventriculares, siendo aún más gruesa a nivel de la cámara ventricular izquierda. Y aquí vamos a encontrar que existen varios tipos de células de miocardio según su función o según su estructura en el corazón. Entonces vamos a ver que las células de músculo cardíaco se van a agrupar en tres partes desde el punto de vista histofisiológico. Las primeras van a ser las células fijadoras del miocardio al esqueleto fibroso del corazón, luego las células especializadas en la secreción endocrina y las células asociadas a la generación de impulsos cardíacos o de conducción de impulsos cardíacos. Y bueno, estas son las características histológicas, son básicamente las mismas del músculo cardíaco. Recuerden que son células que pueden verse en forma cúbica, cilíndrica, pero que usualmente tienen estas divisiones y que se une a otras células en estas uniones termino-terminales que se llaman discos intercalados, que tienen usualmente, subrayen esto, ¿verdad? Un núcleo central que tienen estas áreas claras donde encontramos organelos y múltiples estas partículas de inclusiones y obviamente las fibras transversas que son características del músculo estriado. Entonces los cardiocitos o los miocardiocitos dijimos que eran de tres tipos celulares o histofuncionales, ¿verdad? O histofisiológicos, como los quieren llamar. Los que están unidos a los septos fibrosos y que tienen la capacidad de estructurar o de contraer el músculo son los miocardiocitos estructurales. Son prácticamente la mayor parte de los miocardiocitos del corazón y los vamos a encontrar principalmente en las paredes ventriculares. Van a haber muchas a nivel de las paredes auriculares y a nivel del septo. Los cardiocitos mioendocrinos son estos miocardiocitos que tienen funciones secretoras. Y bueno, estas células abundan a nivel de las aurículas, principalmente a nivel de la aurícula derecha, que recuerdan mucho a las células de músculo liso, perdón, de músculo cardíaco, pero tienen tendencia a verse un poco más pequeñas. Y desde el punto de vista de microscopía electrónica, tienen una gran cantidad de gránulos que son secretores y que tienen la función, vamos a decir así, neuroendocrina. Es decir, que estas células también podrían ser consideradas como parte del sistema neuroendocrino difuso. A nivel de las aurículas van a sintetizar una hormona que se llama factor natriurético atrial y este factor natriurético atrial va a tener funciones específicas a nivel de los túbulos renales, favoreciendo la eliminación de orina, ¿verdad? Lo que van a hacer es que van a regular la presión arterial por aumento de la natriuresis, es decir, van a disminuir la reabsorción de sodio a nivel de los túbulos renales, lo que va a permitir que se elimine más sodio y obviamente al eliminarse más sodio se va a eliminar más cantidades de agua. Entonces, estos son funciones, ¿verdad?, de los miocardiocitos neuroendocrinos o mioendocrinos. También encontramos otros grupos pequeños, ¿verdad?, pero no menos importantes a nivel de los ventrículos y tienen características morfológicas similares, con la diferencia de que estos van a liberar este péptido natriurético de tipo B, que es específico de los ventrículos y, como les digo, van a tener funciones muy similares al factor natriurético atrial. Y luego tenemos los cardiocitos nodulares, que son los mismos conductores o generadores de impulsos nerviosos, que estos
los vamos a localizar muy específicamente a nivel del nodo sinoauricular y del nodo auriculoventricular. El nodo sinoauricular lo vamos a encontrar muy cerca, ¿verdad?, de la unión de la vena cava superior y de la aurícula derecha. Y en el caso de las células que forman el nodo auriculoventricular, casi siempre van a estar por debajo del endocardio a nivel de los tabiques interauriculares e interventriculares, cerca de este septo fibroso, ¿verdad? De lo que vamos a ver más adelante como esqueleto fibroso del corazón. Bueno, los miocardiocitos fijadores, a su vez, vean ustedes que son muy importantes porque van a fijar el esqueleto cardíaco. Recordemos que estos fijadores son también estos contráctiles o estructurales y fibrosos, son nombres que a veces varían, pero por eso me regresé para no confundirnos y ver de que estas células, pues, son células que de alguna u otra forma se adhieren a estas estructuras fibrosas del corazón. Y bueno, vamos a ver que el corazón, y esto lo mencioné al inicio, no solamente es tejido muscular, sino que también hay áreas fibrosas. Y vamos a ver que el corazón o el esqueleto fibroso del corazón va a estar constituido por tres componentes importantes o tres estructuras. El primero son los anillos fibrosos. Los anillos fibrosos son simple y sencillamente la base de donde salen estos vasos de gran tamaño y la base de donde se encuentran las válvulas, perdón, auriculoventriculares. Entonces tenemos, por ejemplo, los anillos fibrosos, que son la base de la aorta, la base de la arteria pulmonar y la base de las válvulas auriculoventriculares, ya sea la tricuspidia o la mitral. Luego tenemos el siguiente componente del esqueleto cardíaco, que es el trígono fibroso, que es un área, ¿verdad?, en forma más o menos romboidea, que vamos a decir que es muy próxima a las áreas de las cúspides de las válvulas aórticas, ¿verdad? Y se lo voy a enseñar mejor en un esquema que es como el espacio que se encuentra entre los anillos fibrosos vistos desde manera o desde la región superficial. Y el tercer componente es el tabique membranoso, que es la porción superior del tabique interventricular, y este representa más o menos el tercio superior, ¿verdad? No solamente la porción superior, sino que el tercio superior del tabique interventricular. Y lo vamos a ver acá. Aquí tenemos los anillos, aquí tenemos este que es el anillo de la válvula aórtica, el anillo de la válvula pulmonar, y aquí tenemos el anillo de la válvula mitral y aquí el de la tricuspidia. Entre estos dos se forma este tejido conectivo fibroso, que es como el espacio que se encuentra entre las bases de estos vasos sanguíneos y estas válvulas, que se llama trígono fibroso. Vean ustedes que más o menos es un espacio o relativamente grande, y este es cruzado por las fibras auriculoventriculares, que son sumamente importantes para el proceso de la conducción miocárdica. Y por último teníamos el tabique interventricular membranoso que muchos libros representan o muchos libros dicen que es el tercio superior del tabique interventricular. Bueno, esto ya se los he mencionado, los miocardiocitos secretores en la pared de las aurículas y también en el área ventricular secretan estos péptidos natriuréticos y algunos otros péptidos, como por ejemplo la atriopeptina, el polipéptido natriurético atrial, ya se los mencioné, la cardiodilatina y la cardionatrina, ¿verdad? Que todos son muy importantes para los procesos de regulación de la presión arterial, así como los procesos de regulación de líquidos y electrolitos a nivel de los riñones. Los miocardiocitos generadores y conductores, vamos a ver que se encuentran específicamente formando lo que es esto que se llama sistema de conducción cardíaca. Recuerden que el sistema de conducción cardíaca va a estar constituido por cuatro componentes principales. El primero se llama nodo sinoauricular, el segundo se llama nodo auriculoventricular, el tercero se llama haz de His, que va a ser dos componentes principales, que va a ir uno hacia cada ventrículo y luego se va a ramificar en múltiples ramitas más pequeñas que se llaman fibras de Purkinje, que se van a encontrar casi inmediatamente en la capa subendocárdica. Entonces, el nodo sinoauricular, vamos a decir que es el marcapasos del corazón, y este es, como cuando decimos marcapasos, decimos que es el lugar donde comienza
a regirse la cantidad de veces que va a latir el corazón por minuto. Entonces se encuentra, vamos a decir, en la unión de la vena cava superior, viene acá, y de la aurícula derecha. Vean ustedes, a este nivel entonces se va a dar lo que es el control de lo que es la frecuencia cardíaca, y que aquí vamos a ver que el corazón va a estar latiendo aproximadamente entre 70 a 100 veces por minuto. Luego tenemos el nodo auriculoventricular, y este lo encontramos en la pared septal, aquí a este nivel. Recuerden que aquí tenemos el septo interauricular y aquí tenemos el interventricular, y lo encontramos prácticamente entre los dos, siempre con tendencia a encontrarse en la aurícula. Entonces este nodo auriculoventricular va a estar justo arriba de la válvula tricuspidia, ¿verdad? Con tendencia a verse hacia la cavidad de la aurícula derecha, ¿verdad? Y este va a enviar los impulsos hacia la parte más baja. Vean ustedes que entre estos dos nodos existen otras fibras que son un poquito más pequeñas, pero que van a conducir la información desde el nodo sinoauricular hacia el nodo auriculoventricular, y estas fibras o estas conexiones van a recibir el nombre de fibras internodales. ¿Ok? Las fibras internodales permiten el paso del impulso nervioso entre el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular. Bien, después de haber pasado el nodo auriculoventricular, va a pasar el impulso nervioso a través del haz de His y va a bajar a este nivel y va a descender a través del tabique interventricular para conducir el impulso nervioso al resto de las paredes del corazón. Y aquí es importante que vean que esta, eh, esta conducción llega al punto de que se va a distribuir prácticamente por todo el corazón a través de las fibras de Purkinje. Entonces, la disposición de todos estos miocardiocitos generadores y conductores de estos impulsos nerviosos, pues van a llevar a la producción de una contracción rítmica del corazón. Y esta contracción rítmica del corazón se va a llamar, cuando el corazón se contrae, se va a llamar sístole, y cuando el corazón se relaja, se va a llamar diástole. Entonces, desde el punto de vista histológico, el nodo sinoauricular casi siempre va a estar en relación a una arteria que se llama arteria del nodo, que puede ser central o puede verse ligeramente excéntrica. Las células del nodo sinoauricular tienen tendencia a verse un poco más pequeñas que las arterias, perdón, que las células contráctiles, ¿ok? Pero van a tener características muy similares y casi siempre se van a ver teñidas débilmente porque va a haber mayor cantidad de matriz extracelular y se van a ver rodeadas por un tejido conectivo denso irregular. Y podemos identificar también algunas fibras o algunos nervios cercanos a esta región. Y bueno, aquí tenemos la pared de la aurícula, cerca de la inserción de la vena cava superior, y vemos que aquí está la arteria nodal. Toda esta región que se encuentra a este nivel, entonces vamos a decir que se llama nodo sinoauricular. Aquí vemos los otros componentes del corazón, vemos los miocardiocitos, en la aurícula derecha, y aquí es la entrada de la vena cava superior. Entonces, si lo vemos más de cerca, vamos a ver que hay tejido conectivo denso irregular y vemos todas estas células, miren, que son más pequeñas, ¿verdad? Incluso muy difíciles de reconocer. Aquí viene, este es un nervio, ¿verdad? Primer parcial, ustedes deben de recordar que este es un nervio, y esto que ven acá es un tejido conectivo denso irregular, y en medio, entremezclado, encontramos estas células que se ven un poco más rosaditas, pero si las comparamos con el músculo cardíaco, de otras regiones del corazón, pues van a verse un tanto más pálidas, porque recuerden de que estas células tienen que tener mucho depósito de glucógeno, porque son células que constantemente están generando un impulso nervioso. ¿Por qué es importante el nervio? Recuerden que todo esto es regulado por el sistema nervioso autónomo, y a través de estos nervios es donde entra este sistema de regulación cardíaca. Las fibras de Purkinje vamos a ver que se encuentran en la capa subendocárdica. Recuerden que la capa subendocárdica es propia del endocardio, y es aquí donde vamos a identificar a estas células que también son células de músculo cardíaco, pero son células de músculo cardíaco con diferencias morfológicas.
Vamos a ver que tienen menor cantidad de miofibrillas y tienen mayor cantidad de glucógeno, y por esa razón van a tener tendencia a verse un poquito más grandecitas o rechonchitas, pero más pálidas. El núcleo casi siempre va a ser muy similar, ¿verdad? Y también se van a unir a través de discos intercalados, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver de esta forma. Aquí tenemos núcleo central. Vean ustedes que casi se miran pálidas, ¿verdad? No se ven tan rojas como las que mirábamos en el miocardio normalmente. Y se logran identificar algunas fibras, pero como no hay tanta cantidad de miofibrillas, entonces es muy difícil apreciar las fibras transversas. Entonces recuerden que son fibras musculares especializadas en la conducción del cardíaco, ¿verdad? Y tienen tendencia a verse mucho más pálidas porque tienen pocas miofibrillas. Y ya casi para terminar de hablar del corazón, vamos a hablar de las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas representan estas especies de membranas formadas a base de tejido conectivo que van a estar adheridas a estos anillos fibrosos que se van a encontrar en las comunicaciones, ya sean auriculoventriculares o también las podemos encontrar en las comunicaciones ventrículo-arteriales, ya sea las que salen a través de las válvulas pulmonares o las válvulas eh, aórticas. Digo válvulas en general plural, aunque sabemos que es una válvula y que cada válvula va a estar constituida por valvas. Las valvas pues pueden variar, pueden ser 3, pueden ser 4, ¿verdad? Así como eh, simplemente se lo menciono así en general, ¿verdad? Ahora bien, aquí tenemos, esta es una válvula. Vean ustedes que una válvula tiene una superficie que va orientada hacia la aurícula y otra superficie que va orientada hacia el ventrículo. Entonces, la superficie, en este caso estamos hablando de las válvulas auriculoventriculares que van orientadas, ¿verdad?, hacia la superficie auricular. Vean ustedes, esta superficie auricular va a tener siempre un endocardio, que es una especie de endotelio, pero el resto del contenido del endocardio se va a modificar y va a formar una especie de capa esponjosa, una capa esponjosa. Luego, la parte central o el eje central de esta válvula va a estar constituido por una túnica fibrosa, que es básicamente un tejido fibroso. Y por último vamos a tener una capa que se llama capa ventricular. ¿Ok? Esta capa ventricular en estas válvulas auriculoventriculares va a mostrar la continuidad de estas que se llaman cuerdas tendinosas, que posteriormente se van a unir a estos músculos papilares de los ventrículos. Y aquí vemos entonces los tres componentes o las tres regiones de las válvulas cardíacas. El primero se llama esponjoso, el segundo se llama fibroso y el tercero se llama ventricular. Esto ya lo hemos mencionado. Entonces, la región fibrosa, perdón, la región esponjosa de la válvula cardíaca se encuentra inmediatamente abajo del endocardio y está constituido por un tejido conectivo laxo que tiene muchas fibras elásticas y que en este caso le va a conferir esta elasticidad a las válvulas cardíacas. La esponjosa puede ser arterialis, se llama esponjosa arterialis, y esta esponjosa arterialis la vamos a encontrar a nivel de la válvula pulmonar y de la válvula aórtica. Y luego tenemos la esponjosa auricularis, que esta es la que vamos a encontrar a nivel de las válvulas auriculoventriculares, ya sea en la mitral o la tricuspidia. La capa fibrosa es el núcleo o el eje central de la válvula y está formado por un tejido conectivo denso y regular, muy irregular y muy denso. Y por último tenemos la túnica ventricular o la capa ventricular, que esta también está debajo del endocardio, pero que está por debajo de la válvula y va a estar formada por un tejido conectivo fibroelástico, ¿verdad? Que es un tejido conectivo denso y regular que tiene muchas fibras elásticas. Obviamente las válvulas auriculoventriculares se van a continuar con las cuerdas tendinosas. Y bueno, aquí vemos, esta es la túnica esponjosa, ¿verdad? Vemos el endocardio acá. Luego tenemos la túnica fibrosa. Aquí vemos cómo se forma el cono de miocardio. El miocardio no penetra a la válvula. Y luego tenemos esta otra que es la túnica ventricularis o la región ventricularis de la válvula cardíaca. Y con esto entonces terminamos la primera parte del sistema circulatorio.
y vamos a dejar para el siguiente día el resto del tema del sistema circulatorio.